resolveremos el sistema dado de 3 ecuaciones con 3 incógnitas usando una matriz aumentada escribiendo la matriz en forma escalonada reducida usando la calculadora gráfica T84. También se nos dice que el sistema tiene un número infinito de soluciones para expresar en términos del parámetro T. Entonces, el primer paso es escribir la matriz aumentada. Cuando tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, la matriz aumentada será una matriz de 3 por 4. Donde tenemos los coeficientes de x en la primera columna, los coeficientes de y en la segunda columna, los coeficientes de z en la tercera columna, y las constantes a la derecha en la cuarta columna. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo en la primera ecuación, tenemos x más 2z es igual a 4, no hay término y por lo tanto el coeficiente de y es 0. O podríamos pensar en la ecuación como x más 0, y más 2z es igual a 4. Tenemos que tener un coeficiente para cada variable. Mirando la primera ecuación ahora, porque el coeficiente de x es 1, el coeficiente de y es 0, el coeficiente de z es 2, y la constante de la derecha es 4. Observe que la primera fila de la matriz aumentada es 1, 0, 2, 4. Mirando la segunda ecuación, el coeficiente de x es 3, el coeficiente de y es 1, el coeficiente de z es 4, y la constante a la derecha es 2, dándonos la segunda fila de 3, 1, 4, 2. Y luego, para la tercera ecuación, el coeficiente de x es 15, el coeficiente de y es 5, el coeficiente de z es 20, y la constante es 7, lo que nos da la tercera fila de 15, 5, 20, 7. El siguiente paso es ingresar la matriz aumentada en la T84. Para hacer esto, presionamos segundo, x a la potencia del negativo, para ir al menú matriz. Flecha derecha 2 veces para editar. Ingresemos la matriz en la matriza, entonces presionamos Enter. Luego ingresamos las dimensiones, pero esta es una matriz de 3 por 4, que ya está ingresada. Entonces presionamos Enter, Enter, y ahora ingresamos los elementos y presionamos Enter después de cada entrada. Entonces presionamos un Enter, 0 Enter, y así sucesivamente. Luego, volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo, modo para salir, volvemos al menú de matriz presionando el segundo, x a la potencia de 1 negativo, la flecha derecha una vez a las matemáticas, 5 veces más a ref, que es la forma escalonada de fila reducida, ingrese, regrese al menú de la matriz, seleccione la matriz A, que ya está resaltada, entonces presionamos Enter, cierra el paréntesis y entra. Y ahora tenemos la matriz en forma escalonada reducida. Grabemos esto en la pantalla. Y nuevamente, recuerde que los coeficientes de x están en la primera columna, los coeficientes de y están en la segunda columna, los coeficientes de z están en la tercera columna y las constantes están a la derecha. Pero observe en la fila inferior, tener 0, 0, 0, 1, lo que nos daría la ecuación equivalente 0x más 0, y más 0z es igual a 1, o 0 es igual a 1. Observe cómo la ecuación no contiene ninguna variable, y esta ecuación es falsa. 0 no es igual a 1. Cuando esto sucede, esto indica que el sistema no tiene solución, y cuando no hay solución, sabemos que podemos clasificar el sistema como inconsistente. Espero que hayas encontrado esto útil.